Bueno, vamos a ir abriendo otros aspectos. Bueno, hasta ahora veo que las preguntas me las están tirando por el chat de aquí de la sala Zoom. Si alguien, me gustaría que levantaran las manos y empezáramos a hacer preguntas por acá por medio de la sala Zoom. Voy leyendo algunos comentarios de nuestro canal de YouTube. Un saludo para quienes nos saludan. Hilda María Forero, un saludo. Estudios Bíblicos con Rafael Guedes, un saludo. Siempre te vemos por acá. Esperemos algún día conocerte por aquí, por la sala Zoom. Lucy Martínez, un cordial saludo, un abrazo. Y bueno, por aquí, Lucy es mi amiga y mi hermana. bueno, hermana, pero Está en invítela, Margarita. invítela por acá. Bueno, Está. voy a leer los comentarios de Luis Ramos. Dice, crecer bíblicamente es comprender que la Biblia fue escrita para personas de otra época y se debe aprender sobre esa época. Las ciencias auxiliares ayudan a acercarnos a esa época y comprender el desarrollo teológico a través de estos tiempos. Estas ciencias ayudan a crecer espiritualmente para tener una fe madura, dice Luis Ramos. Por acá dice Josafat Figueroa, está tremendo todo porque a donde vamos entonces solo Dios mismo nos hablará. Bueno, y dice con respecto al comentario del profesor Raúl Cruz, la teoría cuántica no es de primaria, jajaja, ja, ja. Es de universitario, si no cualquiera lo sabe ni lo entiende. Josafat, concuerdo con eso porque hay un dicho de profesores universitarios que ya me ha tocado enfrentarlo como alumno porque es muy común que ellos digan, como todo el mundo sabe, y no, y uno no sabe, y uno no sabe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y me da pena. Si alguno de mis alumnos me ha padecido en eso, les pido perdón públicamente porque a veces uno es muy boquisuelto y dice, sí, como todo el mundo sabe, o quizá ustedes se acuerdan y ni saben ni se acuerdan, pero uno da por hecho que eso es Sí. así, que eso es así y es un problema pedagógico. Eso pasa, eso pasa. Bueno, adelante, mi hermano Asdrúbal, por favor. ¿Se escucha bien? Fuerte y claro, mi hermano, adelante. Del Señor, mis hermanos. De verdad que un gusto poder estar con todos ustedes acá. De verdad ver caras conocidas. Me gustaría estrechar sus manos, un abrazo en el mismo sentir que nos apasiona, pues, la fe en Cristo Jesús. De verdad que muy buenas las ponencias de toda esta semana, bastante candentes también. este, Alguno que otro emoción un poquito ofuscada, pero todo se mantuvo dentro de los niveles del respeto, como creo que es lo que impulsa la Escuela de Alejandría. De verdad que voy a tomar esa palabra que dije, me voy a pegar de esa palabra que dijiste ahorita de que para ir abriendo otros compás. Y de verdad que me voy a referir exactamente a unos puntuales que van directamente con el hermano allá Raúl Cruz Mirales, y voy a tomar su idea, ¿verdad? De las ponencias muy interesante que dio, y me voy a tomar palabras acá del hermano Raúl Arce, de esa bomba de Hiroshima que usted lanzó el día de su ponencia, el día de Drama. ese, esa bomba que lanzó el día de su ponencia. Por allí vi que va a dictar alguna charla sobre el Éxodo 3:14, donde Dios se hace saber a Moisés, di que yo soy te enviado. Bueno, con respecto a eso, más o menos para que vaya teniendo un compás o un panorama de lo que quiero preguntar. La bomba de Hiroshima que usted lanzó, según mi hermano Raúl Arce, allá en su ponencia, es que Cristo no es Dios. Me gustaría que, por favor, para todos nuestros hermanos acá, nos ampliar un poco de eso, porque definitivamente yo soy de los que creo que entre estas dos tapas
como bien usted expone, y voy a tomar lo que dijo Lucas una vez, entre estas dos tapas vamos a quedarnos encerrados. Allí no vamos a estar trayendo aquí cuentos de que me lo dijo Piñero, de que me lo dijo el otro, no, de lo que dicen estas dos tapas aquí adentro. ¿Por qué usted me dice que Jesucristo no es Dios? Esa sería esa pregunta que me gustaría que ampliara un poco, porque de verdad también tengo muchas cosas que dejan claro dentro de esencia escritural, dejan claro que allí en ese cuerpo humano hay esencia divina. Entonces me Como en gustaría tu cuerpo, como en el tuyo o en el mío, todos nosotros tenemos esencia divina si es que somos creyentes y tenemos Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, entendido como te lo cuenta el Nuevo Testamento, es la naturaleza de Dios en nosotros. Pero bueno, vamos a dejar eso un poco de lado. No estoy diciendo, como diría un buen mormón, que somos iguales a Cristo, porque también claramente la Escritura dice que no, pero estoy diciendo que tenemos la esencia de Dios como Cristo. Ahora, una cosa que sí es importante remarcar, creo yo aquí, es lo de los tres tipos de forma de existir. Todavía no hemos comprendido, insisto, la realidad. Pero es evidente que hay distintas formas de ser o de existir, y lo vimos en la plática que les di. Una que es material, otra que es conceptual y otra que entendemos como sobrenatural, ¿no? Los filósofos allá de Madrid dicen que todo es lo mismo porque todo es la misma realidad y que la realidad, entonces no voy a entrar en eso, entren en esa charla si quieren verlo con detalles, es un desarrollo formal que estoy de acuerdo con ellos, pero lo dejo ahorita así separado. Y en ese sentido, entonces, como un gran sistema complejo sería, en ese sentido, para conocer el mundo físico de las cosas, yo necesito el mejor instrumento que exista. Yo, como ser humano, he buscado eso y he encontrado que son los métodos científicos contemporáneos. Si tú sigues el método científico contemporáneo, tienes más probabilidad de encontrar respuestas en el mundo material que cualquier otro método que haya usado la humanidad. Vas a sanarte mejor con una pastilla hecha en el siglo XXI que con 7 patas de cabra tiradas a la luz de la luna dando 7 vueltas como quería el medievo. ¿De hecho? Entonces, por eso yo en el mundo natural uso la parte de las ciencias. En el mundo intelectual, en el mundo de los conceptos, hay varias propuestas muy interesantes de cómo se debe pensar. Yo por eso sigo mucho los planteamientos de Ortega en ese sentido, de la razón vital que ha propuesto Ortega, más que la razón aristotélica o la lógica numérica. O sea, hay muchas lógicas ahora. O sea, hubo al principio en la sola lógica, ahora tenemos muchas distintas. A mí me gusta mucho la propuesta de Ortega para pensar, para caminar por ese mundo de conceptos. Y por otro lado, en el mundo sobrenatural, yo creo que las mejores respuestas no las voy a encontrar ni en el Corán, ni en los Vedas. Creo que las mejores respuestas están en ese librito que tú acabas de mostrar, porque me revela lo que pasa en el mundo sobrenatural. Es posible que los mediums te den información. Quizá tengas información en el Corán, no lo pongo en duda. Mi única duda sería quién sabe de qué lado viene, porque yo he aprendido que en ese mundo hay una guerra y hay varios bandos. Y entonces tengo la sospecha de que muchas de esas informaciones no vienen del lado del papá de Jesús, ¿no? De lo que yo llamo el Dios Padre. No, me parece que vienen de otra parte, pero en fin, ese es otro asunto que habría que discutir. Algo importante en esto que estoy diciendo. Entonces yo creo que ahí está información sobre ese mundo, por eso me dirijo ahí. Mira, déjame darte un argumento de muchos que podría yo mostrar. ¿Cuántos dioses de la era de bronce seguimos adorando? O sea, es mi primera pregunta. ¿Cuántos dioses que surgieron en la era de bronce siguen teniendo una adoración? ¿Dónde está Marduk? ¿No? O sea, ¿dónde está Osiris? Pues ya dejaron de estar de moda. Hace poquito, el gobierno griego acaba de volver legal, se volvió, no sé si ustedes saben, la religión griega. Ahora ya se adora otra vez a Zeus. Y sí, se ríe Lucas, pero es una... Es que conozco un caso en las Islas Británicas que han retomado las antiguas religiones celtas. Sí, sí. Entonces yo aplaudo eso, qué bueno que se quieran divertir como posmodernos, está bien, pero yo no le hago eso, ¿ok? Pero sí me sorprende que este Dios, cosas que se escribieron hace 4.000 años, hace 2.000 años, se hayan cumplido, ¿sí? O sea, tú volteas y ves a los hijos de Abraham y son un montón.
Yo no sé si alguien los pueda numerar, a lo mejor hacemos un censo y sí contamos cuántos hijos tiene Abraham, musulmanes, judíos y cristianos. Pero el punto es que cosas que no tenían por qué cumplirse, cosas que evidentemente eran muy poco probables de que ocurrieran, han ido ocurriendo coincidiendo con lo que este libro dice. Entonces yo tengo más que muchos argumentos de muy diversa naturaleza para señalar, por ejemplo, la misma estructura de la Biblia que les insisto que si ustedes se pueden estudiar con cuidado la estructura hebrea, yo estoy leyendo aquí en el chat, están hablando mucho de la Kabbalah. Bueno, ay, tengo que decirlo, es que no quiero decir cosas porque luego me lleva mucho tiempo, pero Jesús dijo, dice él en algún lugar, yo les garantizo que ni un queriot de la escritura va a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero todo se va. ¿Se acuerdan? Nosotros traducimos el queriot como una cosa, una coma, una yo, no sé qué, pero un rasgo de la escritura creo que ponen. Pero el queriot en el griego es un cuernito. Y en el mundo hebraico, ese cuernito es una rayita que se le pone a la letra, a las letras en el hebreo, que originalmente se llamaban tagim, las coronas sagradas, y luego esto se vuelve al griego, es una palabra muy chistosa porque se mezcla el hebreo con el griego, ¿no? Y entonces tienes el griego de cuerno y tienes el od de terminación plural en el hebreo, y entonces los cuernitos. Entonces, yo no digo que Jesús se refiriera a eso, porque es un desarrollo posterior, pero esa es la idea. La idea en la Kabbalah es, como están señalando acá abajo, es que cada rasgo de la escritura nos está mandando un mensaje, ¿no? Y empieza desde Breshit. No sé si han visto la Bet de Breshit, que tiene una patita, la Bet, que está para acá, todo empieza para acá. Entonces es como un gran paréntesis o como un corchete donde dicen los cabalistas de aquí para acá todo empieza. Pero esta rayita que sí que antes había algo, ¿no? Y entonces así van analizando la forma de la figura de cada letra. Si ustedes ven cómo se copian los manuscritos del Antiguo Testamento, hay un Aleph en cierta región que siempre se hace chueca desde tiempos inmemoriales porque los masoretes dijeron que esa había que hacerla chuequecita y cosas así. Entonces lo único que quiero señalar con todo esto es que cuando yo voy a la escritura, yo confío plenamente en lo que dice Asdrúbal. Si ahí yo leyera que Cristo es Dios, no tengo el menor problema en creerlo, aunque no lo entienda, porque está revelado. Y como yo sé que no puedo ir a ese mundo sobrenatural a estudiarlo, yo he decidido creerle ese libro y conformarme a lo que dice. Lo que ocurre es que cuando lo leo, no solo no encuentro que Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios, literalmente es el Logos. Heráclito desarrolló mucho el concepto de Logos. Es una gran discusión en el mundo filosófico, no creyente, no. En el académico nadie está seguro qué quería decir el Logos en los distintos autores griegos. Es muy complejo. Pero en esencia, en lo que casi todo el mundo está de acuerdo, yo diría que todos, pero no quiero exagerar, yo creo que todos, es que el Logos tiene la idea de una estructura, un plan, una razón, un proyecto, una cosa así. Por eso cuando yo traduzco el Evangelio de Juan, yo ahí no veo ninguna Trinidad. Yo lo que veo ahí, y te voy a dar uno de tantos argumentos. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Aquel que cree que Jesús es Dios Hijo? No. El texto no dice eso. El texto dice en Juan, en la carta, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Qué dice ese texto? ¿Quién me lo dice? ¿Aquel el que cree qué cosa? Ya lo buscamos, doctor, o si alguien lo No, tiene pues, por ahí, cabrón, uno y porque eso léalo. El Hijo está de Dios. revelado. Yo no puedo ir en contra de eso revelado, Asdrúbal. Esa es mi bronca. ¿Qué dice ahí? Yo creo que está revelado. Que es el Hijo de Dios. Exacto. Si yo cambio eso, yo he aprendido que esos cambios en la teología han dado al traste con la vida espiritual de la gente. Si yo en lugar de leer lo que está escrito, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Aquel que cree que Jesucristo es el Dios Hijo? No, el Hijo de Dios. Si yo invierto los términos, como he hecho la teología, creo que lo que tienes es el cristianismo derrotado de la historia. Pero si yo mantengo los términos, creo que lo que tienes es una vida espiritual en abundancia. Por eso, mi querido Asdrúbal, porque donde lo busco en la escritura, siempre encuentro explícitamente que es hijo de Dios. Más de 200 veces se dice que Jesús es el Hijo de Dios y no hay una sola que se diga que es Dios Hijo. Ni una. Por eso, Asdrúbal. Profe, meto la cuchara. Y como yo sé que nos encantenos con griego, con manuscrito y todo, ¿qué hacemos con la reconstrucción textual, con el filtro de la crítica textual, con Juan 1.18, con Monogenes Theos?
No sé si dejamos que Asdrúbal comente y ahorita hablamos para allá. Ah, sí, por favor, Asdrúbal, listo. Dale, pues. Sí, correcto. Me gustaría que nuestro hermano Raúl y el hermano Lucas, que son historiadores en ese sentido, porque básicamente le tengo esa confianza del respeto al texto concerniente a lo que allí se ha encontrado, que sea lo más apegado a la esencia de lo que dijo aquel, que no es sabiduría demoníaca, es sabiduría divina. Entonces, en el sentido de las afirmaciones que deja claro Cristo conforme a cuando lo querían apedrear, haciéndose a sí mismo como Dios, yo creo que usted lo ha leído allá en Juan. Esa es la parte que cita él de yo soy, que lo que bienmente usted va a exponer, creo que el mes que viene de Éxodo 3:14, esa misma ponencia que hace Jesucristo, ese contraste que hace Jesucristo haciéndose él mismo como Dios. O sea, no digo que él, porque es creado, usted usó Colosenses bienmente la vez de ¿Por qué me llamas Dios? ¿Por qué me llamas Dios? ¿Por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno que es Dios. Es correcto, voy a mi Dios y a vuestro Dios. La teología lo resuelve diciendo, bueno, si es que ahí está hablando como humano. Ah, no, aquí está hablando como, no es cierto. No hay ni un solo lugar. Si es verdad, como decía Lucas la otra vez, que tengo una revelación gradual, ¿por qué Cristo mismo estando en la tierra no dice yo soy Dios encarnado? ¿Por qué los apóstoles, Pedro, Juan, etcétera, no lo dijeron? ¿Por qué tenemos que esperar al siglo IV para saberlo, o al tercero, al segundo? Eso no tiene mucha lógica. A mí, por lo menos, no me convence. Robert, ¿por qué lo adoró el inválido y por qué lo adoró Tomás? Ahora, nos vamos primero a tu otra pregunta, porque esas son cosas nada más de una traducción de cómo te en el Oriente. Es interesante lo que dice Lucas, porque básicamente el único que perdona pecados es Dios, ¿cierto? Sí. Pero dice, aquí vemos a Jesucristo perdonando. Entonces, acuérdense que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, aquí estaríamos adorando todos los que estamos acá a un Dios falso. No sé. Ahora, yo nada más te voy a poner un truco, como dice Lucas. En el Antiguo Testamento, ¿quién perdona el pecado? Bueno, Isaías dice que yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No, vete a la vida diaria en el templo. ¿Quién perdonaba el pecado? Sumo sacerdote. Ah, el sumo sacerdote. ¿Cristo es sumo sacerdote? ¿Sí o no? Por supuesto. Según la carta de Hebreos, claro que tiene toda la autoridad para perdonar el pecado. En ese punto todavía no es el sumo sacerdote. Ah, ¿no? Esa es una pregunta bien interesante. Tendríamos que trabajarla. Pero en principio no es que sea Dios. Como sacerdote entra acá en el nuevo pacto, según Hebreos, ¿no? Ah, bueno, ahora ya, fíjense cómo no pueden dejar de ver la Biblia sin la teología que ya traen. Ese es el problema. Necesitan ponerse, tienen que leer lo que están leyendo, sí. Como si fuera alguien de ese periodo, en ese momento. Ese es el mensaje. Porque luego la teología va deformando la interpretación de los versículos. Déjenme ir al asunto de Lucas, que es muy importante. Él está hablando de Juan, del Evangelio de Juan, en donde tradicionalmente las Biblias dicen el Hijo unigénito, monogenos ios. No sé si, ahí está, lo tiene, perfecto. En el griego, aquí el monogenos, déjame mover esto que me estorba. Ok. Sí, monogenis, no sé si pudieras poner, bueno, luego ponemos el anterior, pero lo que quiero poner es el argumento textual, el aparato crítico, para que veamos si esta palabra teos debe estar ahí o no debe estar ahí. Durante 500 años más o menos, 400 y fracción desde que Erasmo de Rotterdam hace su primer texto crítico del Nuevo Testamento en griego, aquí estaba la palabra hijo, el hijo unigénito, que tiene mucho sentido, el único generado de esa manera. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir monogenes? Genis viene de la raíz de generación. Por eso tengo genética, tengo genealogía. Y mono es el único, el uno que es de esa genética, de esa genealogía. ¿Cristo es el único con esa genética? ¡Claro! Porque es el único ser humano que ha nacido con la mitad de los cromosomas, quién sabe cómo creados, o cómo haya sido su parte masculina, porque el óvulo sabemos por ciencia de hoy que no puede generar la parte masculina de un humano. Y Cristo era hombre. Por lo tanto, ese texto, si dejas el ios ahí, no tiene duda. Eso corresponde con lo que sabemos. Si tú pones el theos que viene de un papiro de Egipto y que contradice a miles de manuscritos griegos, entonces tienes un problema,
Porque ¿qué sentido tiene hablar de un Dios que ha sido engendrado de una única forma? Pues es que es Jesús, porque, bueno, pero mi problema es la fuente, por eso quería que pusieras, si tienes por ahí, Sí, voy a abrir el aparato crítico, inclusive voy a buscar el papiro. para que vean ustedes contra qué manuscritos están luchando. Y ahí hay que entender cuál es la tradición geográfica de los manuscritos. Un manuscrito que viene de Egipto, ¿qué tan gnóstico puede ser contra un manuscrito que viene de Cesarea, o que viene de Palestina, o que viene de Antioquía? Todas esas cosas son las que entran en juego cuando hacemos crítica textual. No es nada más ver cuántos manuscritos hay. Uno tiene que ver qué manuscrito es, tratar de saber quién lo escribió, tratar de saber si ahí ya hay una teología o no. Pero recordá que es que precisamente la selección textual que hace el Nestlé Aland no la hacen tres peludos, la hace la erudición de última generación. No, mira, no puedo dejar de ponerlo. Les voy a poner la foto de los que lo hicieron para que ustedes lo vean a cada uno de ellos. Y hay un libro que escribió Metzger sobre eso. Y cada lugar que decidieron se puso. Entonces te voy a poner ese cachito cuando ellos vivían, porque lo malo es que no lo tengo aquí porque no lo he preparado. El de comentario textual al Nuevo Testamento griego de Metzger. Revísalo rápido, ahí busca. Espérame. Es que estoy aquí abriendo varias cosas. Voy a abrir primero el Nestlé Aland. Dame. La verdad es que esto requeriría un estudio formal, o sea, 2 horas. Sí. Pero en principio, la idea básica es que la gran mayoría de manuscritos dicen hijo. Así lo tomó Erasmo de Rotterdam, así lo tomó la tradición Teodoro de Betze, todo lo que llamaríamos el Textus Receptus, que son todas estas cosas que se fueron haciendo, hasta el último, hasta el Nestlé Aland 27 todavía tenía eso. Estoy hablando de los años 90 del siglo pasado. Pero en esta nueva, como ya está cada vez más claro que no encuentro asidero para la teología trinitaria, se está empezando a buscar de esta manera algunos textitos que me ayuden a dejar correr por ahí algo trinitario. Pero yo les suplico que usen la razón y que digan, ¿va Dios a esconderme eso ahí de pasadita implicado o lo va a decir claramente? Esa es también otra pregunta que se tienen que hacer. Alguien me ha dicho, es que Dios no quería que los fueran a asesinar y por eso lo dijeron así escondido para que nadie se fuera a enterar. Yo no creo. Creo que Cristo tenía el suficiente valor como para haberse parado y decir, yo soy Dios encarnado. Y si no les gusta, ya ustedes. Pero Jesús jamás dijo eso. Y no lo dijo porque no venía al caso, porque el plan no es ese. Vean ustedes qué absurdo, por favor entiéndanlo. Un Dios megalómano que se siente ofendido y que entonces condena al humano porque está ofendido, pero él mismo se vuelve humano para que entonces se desofenda a sí mismo. Es absurdo. Esa no es la historia de la salvación. Profe, Esa es la historia de la teología medieval. Me permite hacer una cosa por operatividad, por operatividad del debate y porque quiero que sea sano y que puedan participar varias voces. Vamos a poner esta pequeña reglita. Vamos a hacer interlocuciones de 5 o 6 minutos cada uno, cronometradas. Yo le voy a pedir a alguno de los profesores o si mi hermana Yelitza todavía está por aquí, que me cronometre y vamos con las... Y no vamos a interrumpirnos, Yo voy a buscar aquí un material, lo voy a abrir, si el profesor, ya tengo el aparato crítico del Nestlé Aland 28. Vamos a verlo. Sí, yo y mi padre somos uno en propósitos. Alguien pone por ahí, pues sí, son uno en propósitos. No dice yo soy Dios. Venga. Ok, listo. Entonces, sí, porque quiero, porque tengo aquí como 7 manos levantadas. Anderson, ¿me ayudas? Imagino. Y esto puede durar horas si no tenemos tanto tiempo. Entonces, venga. Sí, dale. Entonces, cronométrame 6 minutos a partir de ya y tiene la palabra el doctor Raúl Cruz Mireles. Ya le abro el aparato crítico, profesor. Luca, yo creo que con 5 minutos estamos bien. Ok, dale, 5 minutos. Adelante, profesor. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle.
Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Aquí no vamos a resolver la bronca de Sí, la es verdad. comunidad, Pero Eso expongamos ténganlo por argumentos, seguro. no me molestan. Nada más, lo vamos a hacer un poquito, yo me voy a callar mucho, voy a dejar que la gente hable. O Monogenes Theos, el papiro 75, un corrector del Códice Vaticano y el 33, punto, que ni siquiera Este es es el un mundial. sinaítico, profe. Este es el Es sinaítico. el sinaítico, digo, pero el Vaticano, el sinaítico. Entonces, fíjense, tengo el papiro 75, el sinaítico en un corrector, en lo que llamamos el primer corrector, y el 33, que ni siquiera es un uncial, es un minúsculo. Y ya. Esto es lo que tenemos como Theos. Un corrector y un solo papiro en la historia del registro. Frente a eso, tengo miles, más de 5,800 manuscritos que dicen hijo. Ustedes se van a quedar con este papiro que viene de Egipto, que quizá fue trabajado por gnósticos y por alguien que le añadió una corrección al códice sinaítico. No, yo no. Si ustedes quieren, allá ustedes. Yo me quedo con todo lo demás. Como se ha quedado la tradición y como se quedó el grupo de gente que hizo el Nestlé Alan hasta el siglo XXI. Me callo, ya siguen los que quieran. No, todavía tiene tiempo, profe. Todo ya para que vayamos avanzando. Con eso tengo. Ok, Listo, ok. Entonces, ¿quién viene? tiene la palabra Asdrúbal. Yo voy a ir Abre el anotando, micrófono, ya Asdrúbal. cuando acaben todos, yo participo. Yo ahorita voy a ir anotando todo. Asdrúbal, adelante, ¿Tiene? adelante. Sí, bueno, la bomba se sigue extendiendo, se ha visto como que es un gas nitrógeno bien rudo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una esencia de Dios. No estamos hablando de que Dios es creado, ¿verdad? Ahí creo que en esa parte que no nos estamos entendiendo. O sea, sabemos que Dios no es creado, pero obviamente Dios aquí está en esencia a través de Cristo. Él está derogando, él está volviendo a hacer leyes que él mismo plantó en Manuel con nosotros, y definitivamente es lo que vemos en la Escritura. Incluso el único Dios que puede perdonar pecados es aquel Dios que nos creó a todos. No hay más ninguno. Entonces ahora Cristo acá, siendo él el que proclama yo soy, como bien el profesor va a exponer el mes que viene, 3.14, Éxodo 3.14, Jesucristo se hace a sí mismo como el yo soy. Por eso es que aquellos fariseos lo quieren apedrear. Incluso termina colgado en una cruz, porque se hacía él a sí mismo Dios. En esa parte es bueno que por lo menos podamos entender si los discípulos de Jesucristo, esos discípulos que de alguna manera también recibieron el Espíritu Santo, ellos mismos afirmaban de él que él puede perdonar pecado. Entonces, si de alguna manera nos basamos en ese texto que está allí, bien dijo por ahí Lucas que, ¿cómo que se llama el otro que adoró a Cristo? O sea, la mayoría de los discípulos le adoraron. Entonces, como Dios no comparte su gloria con nadie, tendríamos un gravísimo problema aquí y de años. Y aquí creo que Lucas y los hermanos que tienen conocimiento en esta situación de la historia nos pueden ayudar. Tendrías un gravísimo problema. Fíjate que es gravísimo, porque Dios compartió su gloria con nosotros. No sé si lo han leído. Pero tienes que entender algo, entienda algo. El único ungido aquí es Jesucristo. Nosotros tenemos la unción de él. Nosotros no somos ungidos aparte de Cristo. No. Nosotros tenemos la unción del Santo. Me llevaría Eso es lo que creo que dice la Escritura, ¿no? Voy a dejar que todos hablen, pero nada más te digo que está escrito que nosotros fuimos creados para que Dios compartiera su gloria con nosotros. Así está escrito, pero siguen. Vamos a hacer un esfuerzo todos, porque yo sé que nos va a costar, de no interrumpirnos, por favor. Sí. Por favor, voy a pedirle el favor a todos. Son 5 minutos para que la persona hable los 5 minutos completos. Sí. Listo. Es correcto. ¿Me queda algo, Anderson, por allí? ¿Me queda un repele? No te escucho, no te escucho. Ah, que te quedan 3 minutos porque lo revisé. Bueno, esa es la parte de entender, ¿verdad? Que Jesucristo es el ungido en el Nuevo Testamento. Él es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. No estoy haciendo teología, estoy leyendo textualmente, o por lo menos que me está trayendo a memoria lo que dice el texto en Hebreos. Aquel que no tiene escritor, bueno, alguien lo escribió, pero no tiene el autor. Ese escritor nos deja claro allí
que nosotros en él, básicamente en esencia, te puedo decir que nosotros, el único ungido es Cristo y nosotros practicamos la unción de ese santo. O sea, básicamente es dentro de la sangre de él. Fuera de la sangre de él seguimos siendo enemigos de Dios. Aquí no hay más persona ungida fuera de Cristo. Y es lo que viene a decir el apóstol Juan allá en su carta, uno de los discípulos de Cristo, que nosotros tenemos la unción del santo. Aquí no hay ninguno santo. El único santo se llama Jesucristo. Fuera de Cristo, como lo dice Juan 15, nada podemos hacer. Permaneciendo en él es que podemos hacer las cosas. Entonces, en este sentido, creo que todo lo relaciona con Dios. Bien lo deja claro también Colosenses. Todo lo relaciona con Dios. Entonces, si Dios no comparte su gloria con nadie, ¿cómo es que nosotros podemos estar entonces adorando a Jesucristo si básicamente no es Dios? Entonces ya estaríamos en un gravísimo problema aquí, y eso es lo que definitivamente entre todos queremos que se pueda dilucidar esta pequeña bomba que no le estamos echando agua, pero como que se expande cada vez más. Gracias, Drúbal. Recuerden, voy a decir esto para bajar los humos y para que nadie va a salir ofendido. Si usted no tiene la madurez para dialogar esto, yo le invito a que no se quede. Lo digo con cariño y con respeto de todos. Si vamos a hablar, repito, todos pueden hablar, ya vamos a moderar. Estamos moderando 5 minutos. Siguen en este orden. Tiene la palabra Ángel Grabowski, luego tiene la palabra Mario Espinosa y después el profesor Anderson Muñoz. Adelante, Ángel, por favor, tus 5 minutos. Bueno, Lucas, ¿alguien va a hablar? Que no sé, no hay problema. Ok, no, que el profesor Jesús Francisco. Jesús, entonces, Jesús Francisco, hacelo antes de Anderson. Listo. Esa es la única variación en el orden. Adelante, Ángel, por favor. Bueno, no, yo justamente una de las cosas que tuve problema fue por dejar de creer que Jesús no fue creado. O sea, yo tuve problema por eso, porque siempre trataba de defender la Trinidad y la preexistencia eterna de Cristo, coeterna con el Padre. Es distinto que la preexistencia, son dos cosas distintas. La preexistencia es una cosa, la preexistencia coeterna es otra. Y hasta que, bueno, siempre defendía, venían, por ejemplo, los testigos de Jehová, y yo, no, pero y realmente como que me fui enredando tratándole de explicarle a la gente de que Jesús es coeterno con Dios, y cada vez yo me estaba dando cuenta que mis argumentos eran recontra pobres. O sea, y después al final me terminé entendiendo que cada uno de los versículos que yo usaba para defender la coeternidad de Jesús se podían explicar de otra forma, se podían interpretar de otra forma, y que había otros versículos que yo no le podía dar la vuelta, porque efectivamente me mostraban a Jesús como el primogénito de Dios, como el creado por Dios. Entonces me tuve que sincerar conmigo mismo y tuve que tirar esa doctrina que yo tenía de la Trinidad y de la coeternidad de Jesús. Y por ejemplo, y todos los versículos, cada uno de los versículos que yo defendía para justificar la coeternidad de Jesús, las pude entender de otra forma. O sea, por ejemplo, ese como decía, antes que Abraham fuese yo soy. Lo único que está afirmando ahí es que Jesús preexistía. No está diciendo yo soy de la frase que usó en la zarza ardiente, porque es la que cuando Jesús habló, ahí dice yo soy, en hebreo es ani o anoji. Es así, se traduce, cuando uno quiere llevar eso del griego, ego eimi, al hebreo o al arameo, se pronuncia el pronombre, porque el ser y estar en verbo presente no existe en el idioma hebreo. Cuando Dios habló en la zarza ardiente, dice, o sea, yo seré el que seré, dice. Yo seré el que seré. Si era Aní, ayer Aní, es yo soy el que soy. O sea, es otra frase la que usó. Entonces, claro que le quisieron apedrear porque Jesús estaba manifestando su preexistencia, pero no está diciendo que él era el mismo de la zarza ardiente cuando dijo yo seré el que seré, ni tampoco estaba diciendo que era preexistente eternamente. O sea, cada uno de esos versículos, lo mismo la palabra Dios. Yo no tengo problema con Juan 1.1, Juan 1.18, no sé cuál, con la palabra Dios, porque Salmo 82.6 dice, vosotros sois dioses. O sea, evidentemente Dios creó otros dioses, si no, Salmo 82.6
no estaría diciendo eso. Dice, vosotros sois dioses. O sea, hay seres creados por Dios que son dioses. Por lo cual Jesús entraría ahí también, en esos seres creados por Dios, claro, como el primogénito. Yo lo veo Jesús, como dice claramente el texto, el primogénito, el primer engendrado. Así que cada uno de los versículos que yo mismo usaba para defender la coeternidad de Jesús, se pueden ser explicados, mejor dicho, interpretados. Si uno se saca ese paradigma de Jesús como coeterno con el Padre y de Jesús como parte de una Trinidad, se pueden ser explicados perfectamente, o sea, con total perfección. Pero por otro lado hay un montón de versículos que dice, por ejemplo, que el principal dice, el Señor uno es. No dice son dos en uno, tres en uno, dice uno es. O sea, no hay dos Yahvé, hay uno solo. Y por ejemplo, algunos dicen, digo Yahvé porque no es la pronunciación, yo digo porque algunos lo dicen así, para mí es otra la pronunciación. Pero hay un montón de versículos que se sacan de la Biblia y dicen, mira, acá parece que hay dos Dios, con el tetragrama. No, también pueden ser explicados de otra forma. Cada uno de los versículos se pueden ser explicados de diferentes que se usan para argumentar tranquilamente. En cambio ese, por ejemplo, tan sencillo como el Señor uno es, o el hecho que Jesús mismo haya dicho que hay, o las distintas cartas que dice el Dios de Jesús, o sea, el Dios de Jesucristo. O sea, no hay forma de explicar cómo Dios tiene un Dios. O sea, no tendría sentido. El Dios eterno tenga un Dios eterno. En tu caso sería el hermano de Dios. Jesús sería el hermano de Dios Padre y no su Padre, ¿viste? O sea. Y bueno, así hay un montón de versículos que uno se puede analizar uno por uno. Lo que pasa es que cuesta romper, te digo, cuesta romper porque es un paradigma formado. Yo por un montón de años defendía la Trinidad, defendía la coeternidad de Jesús, y bueno, aún leyendo la Biblia, pero no, llegó un momento que no aguanté más, tuve que sincerarme, tuve que romper con esos paradigmas, y bueno, obviamente me quedé sin iglesia. Me quedé sin iglesia. Así que bueno, eso nomás. Ángel, Gracias. se te acabaron los 5 minutos. Ya terminé, justo terminé. Ok, Listo. adelante, hermano Mario Espinosa. Mario, sí. Hola, ¿me escucha bien? Sí, fuerte y Sí. claro. Adelante, hermano. Perfecto. Bueno, yo levanté la mano en realidad por el tema del crecer. Así que no sé, no sé cómo lo voy a hacer. Pero, Bueno, si quieres nos sí. dejas terminar este punto. No, sí. Es O que, ¿sabes lo adelante, que como pasa? quieras. Que noté algo bien interesante que tiene que ver con lo que iba a decir en la realidad. Porque lo que pasa es que cuando uno empieza a evolucionar en este tema, empieza a tener una discusión interna entre lo que es crecer y creer, que son dos cosas que yo creo que están en veredas distintas. De hecho, creer y crecer se parecen, y yo en forma media romántica digo que creer tiene una doble E porque está asociado con la segunda E tiene que ver con esperanza. Pero le falta la C de crecer, porque la C de crecer tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con tener ciencia, tiene que ver con seguir un camino, incluso tiene que ver con un Cristo, pero un Cristo real. Y lo más importante es que tiene que ver con un tema de conciencia. O sea, la conciencia es es la única diferencia entre tú y yo, porque o sea, lo que diferencia a cualquier ser humano de otro es la conciencia que tiene la vida. Entonces nosotros en realidad tenemos que entender dónde estamos parados, porque muchas de estas conversaciones, nosotros nos transformamos como en dos bebés que están en el vientre de la madre y están discutiendo qué es lo que es un árbol, qué es lo que es la luz, qué significan los colores, una cosa que nosotros no hemos visto. Entonces entender eternidad, entender un montón de cosas, es medio complicado. Entonces, básicamente yo creo que aquí hay un tema de que nosotros sin querer caemos mucho en el tema de que caemos lo que es que confundimos crecer o el conocimiento con creer. O sea, nosotros, por ejemplo, decimos Dios es, o sea, vamos a ser inmortales. El único inmortal, en el estricto rigor de acuerdo a la Biblia, es Dios, porque vivir eternamente no significa que uno es inmortal. Inmortal es cuando uno no puede morir. Pero una persona, un ángel podría ser destruido por Dios en cualquier momento, por lo tanto en sí mismo no es inmortal. No sé si me entiende. O sea, hay todo un tema, de
de tratar siempre de estar luchando contra la creencia. Y lo otro es que, bueno, yo he escuchado a Raúl y claro, Raúl tiene mucha, en mi opinión tiene mucha razón, porque además la Biblia dice que fuera de Jehová no hay salvación. Entonces, el concepto incluso de quién salva es un concepto discutible. Y además, en el Antiguo Testamento, lo he repetido varias veces, no existe ningún versículo donde diga que va a haber un Mesías que viene por segunda vez, que este Mesías no va a ser humano, ¿me entiendes? Entonces es muy difícil entender y aceptar para un judío, por ejemplo, que el Nuevo Testamento tenga cierta validez. Y el ojo que sí hay otro caso en la Biblia donde aparece un señor con una concepción divina que es Sansón. En el entendimiento judío, Sansón es hijo de un ángel, por decirlo así, y ese es el entendimiento judío. Por eso que hay autores que dicen que no les llamó la atención que Jesús haya nacido desde de un padre divino, digamos, pero eso no es algo que ellos aceptan. Eso, básicamente. Anderson, ¿cómo tiene más tiempo Mario o estamos Sí, listos? le quedaba un minuto y algo. O sea, bueno, a ver, lo que pasa es lo siguiente, mira, yo lo que creo que uno tiene que avanzar en el conocimiento y en la conciencia que existe el otro. Hay una historia muy cortita que dice que en un pueblo estaba lleno de iglesias. Aquí en Chile hay una isla que se llama la isla de Chiloé, que está llena de iglesias, y dicen que hay una iglesia por cada día del año. Y había un bus que era turístico que los paseaba a los turistas y les mostraba toda la iglesia. Mira, aquí está la iglesia tanto, aquí está el ayuntamiento, aquí está la alcaldía, este edificio de tal siglo y todo el asunto. Y terminó el circuito y uno de los turistas le pregunta al guía que vivía toda su vida en el pueblo, le pregunta, oiga, ¿por qué tanta iglesia cuánto ama la gente aquí a Dios? Dijo, no sé, no te puedo contestar cuánto la gente ama a Dios, pero sí te puedo decir cuánto se odian entre ellos. Y eso es lo que en el fondo creo que es importante eh, eh, comprender, porque sucede que eso básicamente uno discute por creencias, no por conocimiento. Si sabemos que matemáticamente 2 igual a 2, o sea, 2 más 2 igual 4, creo que no hay discusión con ellos. Si el problema es que cuando nosotros tenemos creencia y no sabemos discutirla, aparecen todos estos temas. Bueno, era Gracias, Mario. un minuto de filosofía nomás. Okay. No, pero interesante eso último porque a lo último lo que queda demostrado no son problemas de teología, no problemas de carácter, eh, de los cuales la teología solo es una excusa para tratar mal al otro que no piensa como yo. Bueno, tiene la palabra el profesor Jesús Francisco. Adelante, Joshua. Un saludo, ¿qué tal? Me disculpo que estoy en el trabajo y no puedo activar la cámara, pero los estaba escuchando hace rato mientras termino. Bueno, bastante interesante como siempre las conversaciones. Siempre los voy a felicitar, me alegra mucho ver que hay diferencias de conceptos y que dentro de todo se mantiene el respeto. Yo voy a lanzar otra especie de bomba, pero quiero complementar un poco un par de ideas que me parece que se está utilizando una herramienta a mi criterio personal, mal empleada. Se habla mucho de crítica textual y yo podría, inclusive si me pusiese del lado, yo soy de los que piensa obviamente que Jesús es Dios, pero bueno, aclaro, pienso que Él es Yahvé, pero Él no es el Altísimo, y para eso tengo toda una teología que me soporta. Y esto es algo que quiero como aclarar, ¿no? Porque es el campo en el que me muevo. De hecho, el concilio divino, algunos por ahí lo medio asomaron, pero no quiero ser despectivo, pero me parece que el concilio divino no es un concepto que se entienda bien. Y a su vez también el concepto de quién es Jesús y por qué lo relaciono tanto con Yahvé. Yo di una ponencia que se llama Cuando el mito explica la Biblia, y es que yo noto que se habla mucho de teología, pero muy pocos quieren realmente dirigirse al mito. Y me perdona si ustedes piensan que el mito no debería tomarse en cuenta, pero aquí, en este aspecto de la divinidad de Jesús, es esencial. Vámonos con una serie de características, ¿no? Jesús camina sobre el agua. Eso es una cualidad que en el mundo antiguo solamente tienen los Baales, sobre todo Baal es quien vence a Yam, que es el mar, y Marduk vence a Tiamat, que también es el mar. El control de Jesús sobre las aguas es un reflejo de ese mito. El control de Jesús sobre los vientos es un reflejo de un Baal también de vuelta porque es un dios de la tormenta.
El hecho de que Jesús se transfigure en una montaña y tenga tanto la tendencia a hablar de monte, la iglesia está en la cima de una montaña, es como una luz en la cima de una montaña, el concepto de edificación, todo eso, si ustedes revisan el ciclo de Baal, también está sobreentendido. Baal vive en una montaña, se manifiesta en una montaña. Se habla mucho de que se habla de la voz de Dios y algunos judíos decían, eso está en varias partes de los evangelios, no, era un trueno, no, fue un ángel el que habló. Bueno, ¿por qué? Porque se piensa que la voz de los dioses es la voz de la tormenta. Nuevamente reiterando a el Baal de la montaña, ¿no? Yo les recomiendo mucho los trabajos de Charles Kinsen al respecto del concilio divino y los distintos Baales. Y aquí quiero irme un poquito al pasado. Primero, en ningún lugar de la Biblia dice que Jesús es el hijo de Yahvé. Eso primero creo que es algo que es muy importante entenderlo porque no es una teología que ni siquiera el mismo Jesús la está planteando. Una discusión que yo he tenido con algunas personas, conversación que he tenido con algunas personas que más o menos tocan la literatura ugarítica es que Jesús siempre se le llama hijo del Altísimo, siempre, hijo del Altísimo, hijo del Altísimo. Y eso semánticamente es importante porque el que es hijo del Altísimo en la primera etapa del politeísmo israelita, y aquí es donde digo que viene la bomba, es Yahvé. Yahvé para los israelitas no era el Dios principal. Para los israelitas en un principio, eso es algo que dicen Thomas Romer, Andrei Orlov, Charles Kinsen nuevamente, Mark X. Smith, Michael Heiser, ahí no comparto mucho su ponencia, él dice que eso no es del todo así, pero bueno, también está el trabajo de la doctora Margaret Bucker y Larry Hurtado. ¿Qué sucede allí con todos estos exponentes? Que todos se dan cuenta que Israel adora al Dios él en principio, adora a Elohim en el mundo cananeo. Por lo tanto, Yahvé es uno de los hijos del Dios él. Eso hace ver y notar fuertemente que si Jesús es identificado como hijo del Altísimo, se le está identificando con Yahvé, no se le está identificando con el Altísimo. Por lo tanto, él no es ese Dios principal del panteón, él es solo uno de los hijos. Y esto, pues, el Salmo 82, que menciona Ángel Grauwicz, es correcto, el Salmo 82 habla de varios dioses, de los cuales Yahvé es uno de ellos. Esta idea está constante. Donde Yahvé viene a tener un hijo es apenas en Elefantina. En Elefantina se habla de Eshel Betel. Eshel Betel es uno de los nombres que se asume tiene Yahvé, es el hijo que recibe, pero es el nombre que recibe uno de los hijos de Yahvé con la diosa Anat. Otra vez tenemos una conexión directa con Baal. Anat es la esposa de Baal en el mito ugarítico, no la esposa de Yahvé. Pero en algunas regiones de Israel se le adoró a Yahvé junto con Asherah. Eso se puede deber a que culturalmente Yahvé en algunas regiones para los israelitas, pues estos no son exactamente judíos, para los israelitas Yahvé es relacionado con él, con Elohim, y eso lo hace esposo, por regla de 3 lo hace esposo de Asherah, o en Elefantina donde no, Yahvé es simplemente un Baal, entonces eso lo hace esposo de Anat. Además Anat era una diosa muy amada en el antiguo Cercano Oriente, ¿no? Les recomiendo mucho leer los textos de Ramsés II, él era uno de los que tenía esta diosa como su diosa guardiana, porque Anat de hecho es una diosa guerrera, la cual se divide en 2 diosas en la mitología griega, que es Atenas y Afrodita. Entonces, volviendo al dato, Jesús, sobre todo en muchas de las epístolas, como Judas versículo 5, Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9, bueno, todo el capítulo 10 en realidad, relaciona constantemente a Jesús con el Éxodo. ¿Y quién es el que participa en el Éxodo? O bien la tradición judeocristiana, o bien el judaísmo del Segundo Templo relaciona al ángel del Éxodo con Metatrón, algunos apuntan a Miguel, los ramitas tenían esa discusión, y finalmente tenemos al ángel de Yahvé, el cual yo creo personalmente que es una interpolación. Entonces, podríamos decir acá fácilmente que esta entidad con la que se relaciona el Éxodo, con la que se relaciona Jesús y otras características más, el descenso de Jesús a los infiernos, que es parte de mi módulo 2 del diplomado de Rodio de las Batallas de Yahvé, es algo que sucede en el mundo antiguo con los hijos de los dioses. De hecho, ningún dios principal del panteón desciende al inframundo. Desciende, por ejemplo, Perseo, desciende Gilgamesh, que es hijo de un dios en el mito de la epopeya, desciende, si mal no recuerdo, Baal también desciende, solo que él no es resucitado por su padre, sino que es resucitado por su esposa. Lo mismo sucede con Osiris en Egipto, cosa que de hecho es trascendental con Jesús, porque a Jesús lo resucita su papá. Entonces eso... Entonces se te acabaron los 5 minutos. Bueno, lo que quería era simplemente conectar el mito con el perfil de Jesús y van a ver que encaja a la perfección con un Baal. Si bien Jesús no es el Altísimo, yo no lo creo para nada, sí considero que es por lo menos una divinidad engendrada directa y conectada directamente con Yahvé. Ahí entonces se los dejo. Gracias, profesor Jesús Francisco.
Bueno, aquí estoy tomando lista de los que van pidiendo turno para participar. Siéntase en la libertad de poder participar. No, no se preocupe que esto no es solamente para eruditos autoproclamados, no. Si usted quiere decir algo, opinar algo, tómese sus 5 minutos. Bienvenido sea. En ese orden, sigue el profesor Anderson Muñoz. Adelante, profesor Anderson. No, yo solo iba a decir, bueno, tengo varias cosas que decir, pero iba a decir algo muy preciso, y es que eh, pues tenemos cierta discrepancia en este momento con el tema de si Jesús es Dios. Pues yo quiero que, y esto lo mencioné al principio, recuerden que en la Escuela de Alejandría, pues la idea es traer profesores de todas, ¿verdad?, las posturas. O sea, mientras mientras tenga respeto y una posición bastante, eh, eh, pues con bastante base, pues totalmente bienvenido. Bien. Eh, bueno, lo que quiero decir, lo digo ahorita más tarde. Vamos con Yelixa, que también tiene la mano levantada. O sea, Bueno, este hermano, tema de la yo realidad de Cristo no lo yo vamos a tengo la lista solucionar. aquí y antes de Yelitza iba una persona. Ah, ok. ¿Quién? Tengo a Raúl y a Yelixa. Sí, iba yo porque me había agendado acá, aquí está Ah, anotadito. Cuéntame mis 5 minutos, por favor. ¿Me dices cuándo? ya. No nos conta. Ah, Estoy bromeando. mi cronómetro está Cuéntame igual. funcionando. Mi cronómetro está funcionando. Ya, dale. Listo. A ver, una acotación que quería hacer respecto al argumento que citó el profesor Raúl Cruz Mireles sobre el papiro 75, donde aparece la expresión monogenesteo, ¿cierto? Unigénito Dios, refiriéndose al caso del versículo de Juan 1:18. Profesor, entre los estudiosos de la crítica textual son muy respetados los denominados cánones de Greifswald o Griesbach, ¿no? Siempre me enredo con la pronunciación, seguramente usted la conocerá mejor que yo. Y una de las cosas es que debe preferirse la lectura más difícil. O sea, obviamente las reglas de la crítica textual no son matemáticas, no se aplican hacia rajatabla, eso lo entiendo bien. Pero si hay al menos dos, tres que confluyen a darle credibilidad a ese texto. Lectura más antigua, lectura más difícil, porque es que tengamos en cuenta que estamos frente a un manuscrito preconstantiniano, que eso ya dice mucho, estamos frente a un manuscrito datado entre mediados del siglo segundo y finales del siglo segundo. Y el argumento de tildar todos los manuscritos alejandrinos como influenciados por los gnósticos, pues hermano, entonces comience a contar el mismo Sinaítico y el Vaticano están catalogados como alejandrinos, Entonces, eh, no estoy de acuerdo con ese argumento, profe. Creo que puede operar en este caso y siento que no gratuitamente ni de cualquier manera los editores del Nestlé Alan 28 prefirieron esa lectura en su texto de cabecera. Obviamente dejaron como profesionalmente se tiene que hacer, dejar las opciones de los otros manuscritos. O sea, sí, ahí están los otros, pero tenemos, y también hay otro refrán de la crítica textual que dice, los manuscritos deben ser sopesados, no contados. O sea, no porque haya más manuscritos que dicen una cosa, es más, ese es el efecto fotocopiadora. Ese es el efecto fotocopiadora. Es como que yo empezara a regar un chisme. El profesor Raúl Cruz Mineres es mono y tiene los ojos azules. Y eso se replica muchas veces. Y por allá alguien que nunca ha visto una foto ni ha visto al profesor Raúl Cruz, míreles, dice, no, el profesor Raúl Cruz, mírale, es mono y tiene los ojos azules. Y eso se riega más que la misma foto del profesor Raúl Cruz, mírale. Entonces, no porque haya una difusión más extendida de un tipo de lectura, necesariamente respalda esa lectura como la original. O sea, en eso lo digo como profesor de crítica textual que soy y como estudioso constante de estos temas, para mí ese argumento pesa, y pesa que es que también está la lectura respaldada por el Códice Sinaítico, y eso tampoco es gratuito. Bueno, y entonces es de consideración. Entiendo la variable argumental, porque yo sé que la crítica textual no es matemática exacta, pero sí quería al menos sentar estos argumentos sobre la base y sería el mismo caso similar a lo que pasa con la famosa lectura de la epístola de Judas, donde dice que Jesús mismo cambian la palabra
Señor por Jesús, precisamente por el mismo argumento manuscrito. No recuerdo pues ahora el manuscrito, si lo tengo que buscar, lo busco. No hay ningún problema. Quería sentar ese precedente. Anderson, es todo lo que quería decir. Tiene la palabra ahora sí nuestra hermana Yelitza. Profesor, lo voy a agendar a usted aquí para comentarios. Cuando acaben todos, yo entro. Voy anotando. Ok, profe. Okay. Adelante, Yeli. Porque tengo la mala costumbre de interrumpir, porque en las clases así lo hacemos acá, y entonces ya sé que el mensaje es calma, entonces me espero hasta que ya acaben y ya. Ok. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.